La pregunta de hoy es: empleados de salas de maternidad, ¿cuál ha sido el peor caso de no debería ser padre o madre que han presenciado? Historia 1. Mi gineco-obstetra me contó la historia de su parto más triste. Asistió al nacimiento del bebé de una niña de 12 años. En una de las rondas posparto, cuando entró a revisarla, ella estaba dormida y se estaba chupando el dedo pulgar. Historia 2. Le realicé un aborto a una niña de 11 años que había sido agredida por un familiar no directo, su tío, si no mal recuerdo. Su papá la llevó al procedimiento y le sostuvo la mano mientras la sedábamos, la abrazó y lloró en silencio todo el tiempo. Ella llevó consigo su osito de peluche y fue increíblemente valiente. Ojalá no hubiera tenido que serlo. Ese fue uno de varios casos similares que he visto y que nunca podré olvidar. Historia 3. No soy empleado de una sala de maternidad, pero tengo una prima que es adicta al cristal. Acaba de tener a su quinto hijo. Cada vez que tiene un bebé, se lo quitan y literalmente tiene otro a propósito con la esperanza de que le dejen quedarse con ese. Tiene muchísima suerte de que sus padres, mi tío y mi tía, hayan acogido a todos sus hijos para que puedan estar juntos, pero ellos ya tienen cerca de 70 años y ya criaron a 5 hijos propios. La verdad, odio a mi prima por hacerles esto. Historia 4. No es lo peor de lo peor, pero estaba cuidando a una nueva mamá que planeaba amamantar. Le ofrecí ayudarla a que el bebé, que tenía apenas 1 o 2 horas de nacido, se prendiera al pecho para alimentarse. La mamá me dijo: no gracias, creo que empezaré mañana para poder descansar hoy. Le pregunté si quería que le diera un biberón al bebé por ahora, y lo rechazó, diciendo que solo quería que su bebé fuera alimentado por ella y solo con su pecho. Tuve que explicarle que el bebé no podía esperar hasta mañana para comer, y ella parecía genuinamente sorprendida. Como si no pudiera comprender que el bebé necesitaba alimentarse antes de que ella decidiera que ya estaba lista. De nuevo, no es el peor caso, pero sí me dejó un poco preocupada por el bebé. Otra vez, atendí a una pareja que venía a tener a su primer hijo juntos. Cada uno ya tenía hijos de relaciones anteriores, pero no tenían la custodia de ninguno, algo que se aseguraron de que todos supiéramos. Decían constantemente que esta vez lo harían bien. El papá estaba emocionado porque le habían dado 2 días de permiso por paternidad en su trabajo en Arby's, y la mamá estaba desempleada. Olían fuertemente a cigarro y la mamá dio positivo en drogas, cristal y fentanilo, así que el bebé fue enviado directamente a la UCIN para desintoxicación. Servicios Sociales ya estaba involucrado incluso antes de que salieran del hospital. De verdad me preocupaba ese bebé. También tuvimos a una mamá con varios hijos que vino a dar a luz a otro más. Tenía un caso abierto con protección infantil, CPS, pero había estado evadiendo a los tribunales. Ese día, teníamos a un trabajador social esperándola en la unidad desde que llegó para ser inducida, con la intención de quitarle a los hijos que ya tenía y eventualmente también al recién nacido después del parto. Historia 5. Durante mi rotación de estudiante de enfermería en el área de trabajo de parto y posparto, hace más de 20 años, cuidé a una niña de 13 años que había dado a luz a un bebé prematuro. El bebé tenía problemas médicos graves, así que fue trasladado al hospital infantil justo al lado. Yo trabajaba en el turno nocturno, así que podía llevar en silla de ruedas a la madre adolescente para que viera a su bebé. Ella estaba bajo custodia del Estado y vivía en un hogar grupal, había quedado embarazada de un chico adolescente del mismo hogar. Por lo tanto, el bebé también era pupilo del Estado y la custodia estaba en disputa. La madre de la niña, la abuela del bebé, fue a visitarla, yo debía quedarme en la habitación porque era una visita supervisada. Y fue desgarrador y aterrador escuchar cómo la madre y abuela insistía en que el juez le daría la custodia del prematuro solo porque era familia de sangre. Algunas amigas de la madre adolescente también la visitaron, y todas hablaban de lo divertido que sería vestir al bebé y jugar con él. Se comportaban como uno esperaría de chicas de 13 y 14 años con poca o nula experiencia sobre lo que implica cuidar a un bebé, y mucho menos a un prematuro. Aunque no podía decirle nada directamente a la familia, tenía muchos pensamientos y sentimientos al respecto. Abuela.
Todos tus hijos están bajo custodia del Estado por negligencia médica y por tu continuo abuso del alcohol. Ningún juez va a darte la custodia de un bebé prematuro con problemas médicos severos que persistirán toda su vida. Mamá, tu hijo no es una muñeca. Tu bebé vivirá en la UCIN durante meses y, cuando finalmente regrese a casa, necesitará cuidados constantes las 24 horas por el resto de su vida. Ningún juez va a darle la custodia de ese niño a una niña de 14 años que vive en un hogar grupal. Historia 6. Fui enfermero titulado, hombre, durante 21 años, especializado en el cuidado psiquiátrico de adolescentes y niños. Cuando estaba en la escuela de enfermería, tuve la gran suerte de poder observar y o participar en 6 partos. Mi supervisora, una enfermera de trabajo de parto y parto, estaba decidida a que los estudiantes hombres tuvieran la misma experiencia en la rotación de obstetricia y ginecología que las estudiantes mujeres. Uno de los partos a los que asistí fue el de una madre de 16 años que tenía condilomas genitales, verrugas y herpes en la vagina y el canal de parto. El médico decidió hacer una cesárea debido al peligro para el bebé. El padre era un joven de 18 años, miembro de la pandilla Bloods, que llegó con todo el atuendo de pandillero, todo de rojo, gorra de lado, montones de joyas de oro, etc. Mi trabajo era preparar al padre para entrar al quirófano y acompañar a la madre durante la cesárea. Fue una lucha convencerlo de que se quitara todo ese atuendo de pandilla y se pusiera la bata quirúrgica. No ayudaba que la bata fuera azul, el color de su pandilla rival, los Crips. Al final logramos que entrara y, para su crédito, no se desmayó y sostuvo la mano de la madre mientras le hablaba durante el procedimiento. Ella estaba despierta, pero sedada. El médico usó anestesia raquídea. El mejor momento para mí fue cuando la enfermera neonatal le entregó al pandillero a su hijo después de hacerle las pruebas APGAR y todo eso. Pensé, se le acabó la vida de pandillero. Ahora es papá. Tiene cosas más importantes que hacer. De verdad espero que los dos hayan puesto en orden sus vidas, por el bien del bebé. Historia 7. Estaba en una unidad de trabajo de parto y parto como estudiante de enfermería. Tuvimos una madre joven que acababa de dar a luz a su segundo hijo. Durante todo el embarazo, se negó a dejar de fumar marihuana porque sentía que no había suficiente evidencia que demostrara que era dañina para el bebé. Su hijo nació prematuro, con bajo peso y con otras enfermedades que lo acompañarán toda su vida. No podía pasar más de 2 horas sin salir a fumar un porro, aunque eso significara dejar al bebé solo en la habitación, se negaba a avisar al personal de enfermería cuando salía, o dejarlo con su prima menor, que no sabía cómo sostener a un bebé y casi hizo que el bebé se ahogara con su propio vómito. Tuvimos que aumentar las revisiones en su habitación a cada 20 minutos por temor a la seguridad del bebé. La cereza del pastel es que, mientras todo esto pasaba, su primer hijo estaba al final del pasillo en la unidad pediátrica, recibiendo tratamiento por diabetes juvenil. Ella ya había decidido que su primer hijo viviera a tiempo completo con su padre porque sentía que no podía cuidarlo hasta que pusiera en orden su vida. No fue a visitarlo ni una sola vez, a pesar de que estaba a unos 10 metros de distancia. Sin duda hay casos mucho peores allá afuera. Pero no puedo evitar preguntarme cómo estarán ahora esos 2 niños. Historia 8. No soy empleado de una sala de maternidad, pero sí presencié algo horrible cuando fui a visitar a mi amiga después de que tuvo a su bebé. Su esposo estaba sentado en una esquina de la habitación jugando en su Nintendo Switch mientras ella se recuperaba de una hemorragia que casi la mata y trataba de aprender cómo cuidar a un bebé. La situación fue tan grave que tuvieron que reanimarla, así que cuando llegamos unos días después, todavía se veía fatal. Mientras le cambiaba el pañal al bebé, me di cuenta de que nunca antes había cambiado uno, y mucho menos el de un niño. Intenté advertirle cómo pueden orinar los niños, pero ya era demasiado tarde, el bebé le orinó encima. Mi esposo y yo estábamos tratando de ayudarla, intentando llamar a una enfermera para que la ayudara a cambiarse, y su esposo seguía en la esquina, jugando en su consola, ignorándolo todo. Cuando llegó la enfermera, mi amiga finalmente explotó y le gritó a su esposo que la ayudara. Mi esposo, la enfermera y yo solo nos miramos incómodos.
No puedo imaginar cuántas veces las enfermeras tienen que presenciar situaciones como esa. Me enojaría muchísimo. Historia 9. No soy empleado, pero sí soy padre. En enero de este año, mi hijo tuvo que ser trasladado de urgencia en helicóptero a un hospital infantil especializado. Mientras estábamos en la UCI pediátrica, llegó un bebé pequeño, de unos 6 meses, creo, y lo colocaron en la habitación privada justo al lado de la nuestra. Al principio no le di importancia, pero luego empecé a notar a toda la policía. Estaba ahí la División de Investigaciones Criminales, todo el operativo completo. A los padres no se les permitía entrar a la habitación sin supervisión en ningún momento. Al día siguiente, escuchamos un alboroto en una de las otras habitaciones, y era la madre molesta porque la estaban interrogando, insistiendo en que ella no había hecho nada malo. Más tarde pasó lo mismo, pero con el padre. Al día siguiente, llegó una mujer con otros 2 niños. Era la tía del bebé y los hermanos. Digamos que no cuidaron mucho su conversación privada, y todos los que estábamos ahí nos enteramos de por qué ese bebé estaba hospitalizado. El bebé tenía varias fracturas y huesos rotos. 2 días después, ambos padres fueron escoltados fuera del hospital con las esposas puestas. Unos días después leí un artículo en el periódico donde mencionaban que los otros 2 niños habían sido colocados en hogares de acogida. También tenían historiales médicos con accidentes. Esas 2 personas jamás deberían haber sido padres. Historia 10. No soy la persona a la que le estás preguntando, pero la madre de mi esposo tenía 40 años, era mórbidamente obesa, alcohólica y apenas no estaba en situación de calle. Tuvo un aborto espontáneo tras otro, y le encontraron un tumor uterino del tamaño de un balón de fútbol, pero les rogó que le dejaran conservar al menos un ovario para poder seguir intentando tener un bebé. Aunque sabían con certeza que el bebé nacería muy prematuro porque no tenía suficiente útero para que pudiera desarrollarse. El hombre que finalmente le dio ese bebé prematuro fue alguien que conoció en un bar y que, según ella, Dios le dijo que le daría un hijo. Les dijeron que mi esposo tenía altísimas probabilidades de no poder caminar, hablar o aprender a ir al baño, pero para ella eso estaba bien, porque lo único que quería era tener un bebé. Incluso si eso significaba que sería como un bebé para siempre. Viendo las fotos, me cuesta creer que las personas que llevaron el monitor de apnea y demás equipo médico no tuvieran problema con lo amontonado y desordenado que estaba el cuarto. La única razón por la que mi suegra siquiera consiguió esa casa, que ahora, como debe ser, es 100% de mi esposo, fue gracias a un programa para madres de bajos recursos con bebés de alto riesgo. Afortunadamente, los doctores se equivocaron sobre que mi esposo sería discapacitado. Desafortunadamente, eso solo hizo que su madre sintiera que su religión había sido confirmada. Historia 11. Trabajé en el área de madre-bebé por más de 10 años. Vi a muchos padres cuestionables. Consumidores de drogas que llegaban drogados, sin ningún tipo de cuidado prenatal. Padres que le gritaban groserías a su recién nacido y le decían que se callara. Mujeres con trastornos de salud mental que en ese momento eran un peligro para su hijo. Una madre peleando con el padre del bebé y lanzándole cosas, como la bandeja de comida, por toda la habitación, con el bebé en medio. Otra cosa que odiaba ver eran los padres diciéndole a la gente que no cargara a su recién nacido porque lo iban a malcriar. Una vez, unos padres dejaron solo al recién nacido en la habitación para salir a fumar y hacerse drogas. También hubo padres que amenazaron con demandarnos porque les hicimos un acta de nacimiento para su bebé. Tuve una mamá joven con 4 hijos, todos de 3 años o menos. Cuando llegó la hora de irse a casa, metió a todos los niños en el asiento trasero del auto, y solo el recién nacido tenía silla de seguridad. A veces, la policía estaba esperando afuera al momento del alta si alguno de los padres tenía una orden de arresto. Muchas situaciones tristes. Historia 12. No soy profesional médico, pero el peor caso de no deberían ser padres se lo llevan mi hermana y los padres de sus hijos, especialmente el padre de su hijo mayor. Ella cree que su adicción a la cocaína es comparable con su TDAH. Como alguien que estudió consejería en adicciones, puedo decirte que eso no tiene nada de comparable, y sinceramente,
Si me sentara a enumerar todos sus pecados, lo único que lograría sería darme una migraña y disparar peligrosamente mi presión arterial. Lo que sí te diré es que ella nunca ha tenido la custodia de su hijo mayor. Él se fue con su padre aproximadamente a los 2 años. A los 4 años, en sus propias palabras, y esto nunca ha cambiado, decidió huir de casa. Cuando mi madre obtuvo la custodia de emergencia, él estaba tan traumatizado que literalmente parecía un niño sacado de un documental que tuve que ver durante mi formación como consejera. Sobre niños extremadamente traumatizados en instituciones. Tenía episodios de ira donde gritaba que quería matar a su padre. A los 4 años. Por mandato judicial, debe ver a ese hombre. Y el comportamiento del padre no ha mejorado en absoluto. Mi hermana le dice a todo el mundo que nuestra madre está conspirando para que no le den la custodia de sus hijos. Qué curioso, porque sé perfectamente que mi madre no está haciendo eso, al contrario, se está volviendo loca tratando de que mi hermana vea a su hijo mayor. Ella ve a sus otros 2 hijos, pero no a él. Y por supuesto, estos 2 piensan que yo, o nosotros, somos los malos por cuidar a su hijo. Bueno. Está bien, porque el peque es increíble y muy inteligente, y jugamos juntos Stardew Valley, y a veces simplemente pienso que es lo más gracioso del mundo. Historia 13. Tengo muchas historias. La que más se me quedó grabada es la de una chica que ya estaba harta de estar embarazada, así que intentó desprender por sí misma sus membranas para inducir el parto, usando un gancho de ropa de metal. Desarrolló una corioamionitis severa, y el bebé nació con sepsis, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia en avión a la UCIN más cercana, que estaba a 1 hora de distancia. Después de que ella dio su consentimiento por teléfono para algunos tratamientos, porque no podía ir, ya que estaba muy enferma por la infección, me preguntó que si a eso le tenían que hacer una transfusión de sangre. ¿Iban a revisar la sangre para que eso no se contagiara de alguna infección? Le respondí que eso era un bebé, un niño. Que era su hijo. Y le pregunté si eso tenía un nombre. Su esposo apareció con el brazo lleno de cómics, un saco de dormir y una bolsa llena de botellas de Pepsi de 2 litros. Se instaló en el suelo de la habitación como si estuviera acampando, y le pregunté quién estaba con el bebé en la UCIN. Me miró con una expresión completamente vacía y dijo algo como, ¿cómo va a notar la diferencia un bebé? Además, tenía que quedarse cerca de casa para poder salir cada par de horas a dejar salir al perro, o si no iba a orinar en el suelo antes de que llegara su mamá. Cuando su madre llegó unas horas después, yo era la enfermera del turno de noche y aún estaba de turno, y no es broma, esa mujer le dio una bofetada a su hijo en la cabeza y le gritó que se fuera ya a la UCIN. Le dijo que debió haber tirado comida al suelo, llenado la bañera de agua y dejado la puerta trasera abierta para que el perro pudiera salir a orinar. Eran unos padres bastante jóvenes, pero durante todo el embarazo jamás parecieron entender que lo que venía al mundo era otra persona. No pensaban en el bebé como un ser humano. Solo como algo que la hacía engordar y, después del parto, algo con lo que tendrían que lidiar. Pero no lo suficientemente importante como para quedarse a su lado mientras estaba, posiblemente, muriendo en una incubadora de cuidados intensivos. Enfermo, porque ella ya había terminado con el embarazo y pensó que podía provocarse el parto un poco antes sin pensar en cómo sus acciones afectarían a su bebé. Para mí, el primer indicio claro de que alguien no debería ser padre o madre, es cuando se refieren a su bebé como eso. Historia 14. No soy empleada del área médica. Mi cuñada y yo quedamos embarazadas con 30 días de diferencia. Ella es 5 años menor que yo, así que no tenemos mucho en común. Un día nos reunimos para un picnic familiar un domingo, es una familia súper numerosa. Me sorprendió verla fumando cigarrillos y tomando Mountain Dew, por supuesto, no dije nada, pero sí pensé que no eran decisiones muy acertadas. Avancemos hasta un mes después del nacimiento de mi bebé Sana. Recibí una llamada por cobrar desde la cárcel. Mi cuñada había sido arrestada porque ella y el papá de su bebé habían estado robando materiales de construcción del hospital para conseguir drogas. Se estaban hospedando gratis en la casa Ronald McDonald mientras su hija estaba en la UCIN, recibiendo metadona para tratar de superar su adicción a la heroína.
Hasta esa llamada, toda la familia de mi esposo creía que la mamá, su hermana, el papá y la bebé estaban viviendo felices en casa de los padres de él. Habían ocultado el consumo de drogas y el hecho de que la bebé había nacido con adicción. Resumiendo una historia muy larga, mi esposo y yo conocimos a la bebé cuando tenía 29 días de nacida en la UCIN, lloraba de forma tan incesante que las enfermeras la habían puesto en una habitación. Básicamente un closet acondicionado, con puerta, solo para poder silenciar un poco el llanto. Las únicas personas que la cargaban eran los médicos, cuando tenían tiempo libre y se sentaban a hacer sus notas, o las enfermeras cuando podían. Fuera de eso, pasaba el tiempo en su cunita del hospital, llorando. Cuando llegamos, el personal del hospital estaba tan disgustado con nosotros. Mi esposo y yo nos sentíamos culpables solo por estar relacionados. Todas esas enfermeras no entendían cómo podíamos dejar pudrir a esa bebé sola en el hospital, pero honestamente no teníamos idea de nada, habíamos estado ocupados criando a nuestra propia familia. Y fuimos a hacernos cargo de inmediato en cuanto nos enteramos. La llevamos a casa cuando tenía 31 días. Durante meses, necesitaba que la cargaran constantemente y que estuviera muy bien envuelta todo el tiempo. Fue muchísimo. Naturalmente, su hermana tuvo 2 hijos más y no tiene la custodia de ninguno de ellos, pero esa ya es otra historia para otro día. En resumen, si alguna vez has considerado ser uno de esos voluntarios que cargan a los bebés en la UCIN, hazlo, porque de verdad te necesitan. Historia 15. Mi esposa y yo fuimos padres de acogida. Recibimos a una niña de 4 meses y la cuidamos por más de 1 año, hasta que nos ofrecieron la oportunidad de adoptarla después de que se revocaran los derechos parentales. No te vinculas con un bebé para luego romper ese vínculo, así que comenzamos el proceso de adopción. Casi al finalizar, la donante de óvulo biológica y el donante de esperma biológico tuvieron otro hijo, quien fue retirado de inmediato por los Servicios de Protección Infantil, CPS. El pequeño pasó sus 2 primeros meses en la UCIN con una hemorragia cerebral y en proceso de desintoxicación por drogas. Y ahí tuvimos que tomar una decisión, adoptarlos a los 2, o retirarnos. Iban a ser un paquete. Podrían venir más, pero sería después de que nuestro caso estuviera cerrado y sellado. Ellos eran tan problemáticos como padres que cualquier otro hijo que tuvieran en el futuro sería retirado inmediatamente por CPS. Ahora soy el orgulloso papá de 2 niños saludables de 10 y 12 años. Historia 16. No soy trabajadora del área, pero conozco vagamente a una chica, la conocí una vez, le regalé algunas cosas para bebé antes de conocerla mejor por sus lamentables publicaciones en redes sociales. Tiene 5 hijos de 4 papás distintos. Su mamá tiene la custodia del mayor, un papá tiene al segundo, el tercer papá tiene a los siguientes 2, y ella sigue con el cuarto y tiene la custodia del más pequeño. No estoy segura de si aún lo tiene, dejó de usar redes sociales después de que los 2 hijos que tenía con el mismo padre murieron en un accidente muy trágico, él en realidad era un buen tipo, solo tuvo muy mala suerte. Cuando estaban desaparecidos, antes de que se descubriera que habían muerto, todo el mundo en redes preguntaba ¿pero dónde está la madre? Su propia familia empezó a criticarla públicamente y la gente la destrozó en Facebook. Su nombre ni siquiera apareció en los obituarios de los niños. Tiene un problema serio de adicción y ha quemado todos los puentes con la gente que quiso ayudarla, a pesar de que muchos realmente querían hacerlo. Es muy triste. Durante un tiempo sentí lástima por ella y pensé que solo necesitaba una oportunidad, por eso le di cosas para el bebé. Pero después de mucho tiempo leyendo las cosas que publicaba, me di cuenta de que no tiene alma. Incluso cuando murieron sus 2 hijos, fue increíblemente insensible. Comentaba cosas como sí, ya me avisaron que encontraron los cuerpos. Chica. Eran bebés. Creo que ambos menores de 6 años. ¿Cómo no estás destrozada por eso? Ahora solo siento lástima por las familias y los niños a los que ha arruinado. Historia 17. Voy a llamarlo un empate. Estuvo el caso de una mamá dulce pero con retraso en el desarrollo, que vivía en un hogar de acogida para adultos con unos padres de acogida que en realidad solo la tenían ahí para que hiciera los quehaceres y para recibir dinero del Estado.
El padre del bebé también tenía retraso en el desarrollo, y cometió un acto violento contra la mamá poco después del parto. Además, nombraron a su bebé, que tenía múltiples problemas médicos y ya había sido diagnosticado con anomalías durante el embarazo, con el nombre de una marca de alimentos. Y luego estaba la mamá con un historial social muy complicado, que llegó con unas 37 semanas de embarazo, en trabajo de parto avanzado. Dio a luz rápidamente y lloraba durante la recuperación porque no alcanzó a llegar a su cita para abortar, que estaba programada para la semana siguiente, al otro lado del país. No puedo imaginar cómo debe haber sido su vida, y espero que haya entregado al bebé en adopción. Historia 17. No soy médico, pero trabajé durante casi 5 años como auxiliar de enfermería en el área de posparto y UCIN, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatals, de un hospital universitario. Era un hospital público grande, con alta rotación de pacientes, muchas situaciones críticas y familias de todo tipo. Lo que vi durante ese tiempo me marcó, pero hay un caso en particular que todavía me da vueltas en la cabeza después de más de una década. Una noche, justo a mitad de mi turno, llegó una paciente de urgencias con trabajo de parto avanzado. Era una chica de 17 años, delgada, nerviosa, con una camiseta de una banda de metal y marcas en los brazos que no necesitaban explicación. El personal de urgencias ya nos había alertado que era un caso complicado, así que la esperábamos con el equipo preparado. Cuando llegó, lo primero que noté fue que no venía acompañada de nadie. Durante el parto, apenas hablaba. Respondía con monosílabos, evitaba el contacto visual y parecía más confundida que asustada. El bebé nació con bajo peso y dificultades para respirar, por lo que fue trasladado de inmediato a la UCIN. Yo lo llevé en la incubadora portátil junto con el neonatólogo, y cuando regresé, me enteré de que la madre había comenzado a llorar, pero no por el bebé, sino porque su teléfono se había roto durante el parto. Al día siguiente, mientras hacíamos las rondas, notamos que la madre no había ido a ver al bebé en toda la noche. Preguntamos si necesitaba ayuda para levantarse, si quería que la acompañáramos, y nos dijo que estaba muy cansada y que además los bebés no hacen nada más que llorar y cagar. Tal cual. Durante las siguientes 48 horas, la situación se volvió más extraña. Descubrimos que su madre, la abuela del bebé, vivía a 2 estados de distancia, que no sabían que ella estaba embarazada. Y que la joven había estado viviendo con un grupo de amigos mayores en una especie de casa ocupada desde los 15. El supuesto padre del bebé, un hombre de 28 años, apareció el segundo día, con ropa sucia, aliento a marihuana y sin identificación. Cuando el personal de seguridad le impidió entrar, él se limitó a gritar por el pasillo: díganle que lo llame cuando se le acabe la leche. Lo peor fue cuando finalmente la convencimos de visitar a su bebé. Entró con expresión aburrida, vio la incubadora, soltó un "ya lo pueden desconectar", y luego preguntó si podía salir a fumar. Ni una caricia, ni una lágrima, ni un mínimo de conexión humana. La enfermera que estaba conmigo en ese turno terminó llorando en la sala de descanso. Nunca la había visto tan afectada. El bebé, que llamaré Nico, pasó casi 3 semanas en la UCIN. Durante ese tiempo, su madre lo visitó 2 veces. Una para sacarse una selfie frente a la incubadora que luego subió con el texto "sobreviviendo al infierno", y otra porque pensó que iban a darle una tablet como parte del kit del alta. No sé de dónde sacó esa idea. Cuando se dio cuenta de que no iba a recibir ningún beneficio económico por el bebé, porque no había tramitado nada, no tenía seguro, ni contacto con trabajo social, firmó la renuncia voluntaria a la custodia y desapareció. Su madre vino a recoger al bebé para llevarlo a su casa, llorando desconsoladamente. Nos pidió perdón por la hija que había criado y nos agradeció por no haberlo dejado solo. Me acuerdo de que, cuando cargó al niño por primera vez, no lo soltó en horas. Fue la única vez en mucho tiempo que sentí una pizca de esperanza en medio de tanto caos. Después de eso, escuché que la chica desapareció por completo. Una enfermera que la había visto en otro hospital meses después dijo que estaba embarazada otra vez, con otro tipo distinto, y viviendo en un albergue. Sigo recordando esa mirada vacía, ese rechazo tan visceral hacia su hijo, y me repito algo que he pensado muchas veces desde entonces: no todo el mundo debería ser padre o madre.
Y hay bebés que nacen necesitando más amor del que el mundo parece tener disponible. Y hasta aquí el video de hoy. Espero y les haya gustado, y no olviden comentar una anécdota o experiencia similar al tema del video, dejen su like, compartan si les gustó el video. Y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos diarios. Chao.